en este equipo, sí. Ahí está. Buenísimo, gracias, Sabri. Nada. Bueno, en esta charla vamos a hablar sobre todo de la medicina ayurvédica. Queremos dar como una introducción al concepto, al conocimiento, darles a conocer, profundizar. Y lo vamos a también vincular con la nueva propuesta que traemos a partir del año pasado con Sabi, que nos entusiasma muchísimo, que son los acompañamientos o el Vital Boost, que tuvimos re lindas experiencias en las en los acompañamientos que pasaron. Así que bueno, la idea es como fusionar estas dos cuestiones y charlar y informar y aprender juntas. Bueno, ¿qué es la medicina Ayurveda? Bien, es una medicina que tiene su origen en la cultura védica de la India, que tiene más de 5.000 años de antigüedad, que mismo en la India existen formaciones que tienen 6 años, o sea, tardás lo mismo en estudiar medicina ayurvédica que en estudiar medicina tradicional. Entonces, y ellos trabajan mucho con este tipo de medicina. Y también se comparten, digamos, hay hospitales incluso que tienen las dos partes de las medicinas y entre ellos se van derivando y van abordando las patologías de los pacientes desde los dos aspectos. Se complementan para que el abordaje de la salud sea lo más completo posible. Y así es como nos gusta trabajar a nosotras también. Así que, bueno, según nuestro médico referente ayurvédico es, pará porque se me puso acá un cartelito y me distraje. Un cartelito como de... es un antiguo Sabemos, sistema Mare. médico que tiene sus raíces en la cultura védica de la India. Es una filosofía, es una forma de entender la vida y de entendernos a nosotros mismos. Y es una medicina que nos invita a alinearnos con los ritmos de la naturaleza, que nos recuerda que nosotros somos naturaleza. Y por eso le da tanta importancia a estar constantemente sintonizando nuestros hábitos alimenticios y nuestros hábitos diarios a las temporadas, a las estaciones, al momento de la vida en el que estamos, a la edad que tenemos, a la hora del día, nos invita como a registrar y a sentir y a devolvernos la sabiduría de que somos naturaleza. Ashur quiere decir vida y Veda quiere decir conocimiento. Entonces ellos la denominan como el conocimiento de la vida. Hoy en día es una medicina que está formalmente reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Es una medicina que está avalada, factible de usar. Este es un dato para que tengamos en cuenta. Y tiene en cuenta tanto las necesidades del ser humano como las del medio ambiente. Por eso también creemos que es una medicina pasible de sostener en el futuro, porque cuida al medio ambiente, cuida a nuestro mundo, además de cuidarnos a nosotros. Y eso es súper importante. Y tiene una sabiduría también súper clave, que es que como es adentro es afuera y como es afuera es adentro. Entonces constantemente ir registrando qué va pasando en el afuera para poder acomodarnos y saber que eso nos va a estar impactando, nos va a influenciar constantemente. Hay varios conceptos que a lo largo de la charla vamos a volver y volver y volver en diferentes formas y con diferentes palabras y nombres, pero que son bastante claves, como esto de cómo es adentro es afuera, lo similar incrementa lo similar, todo tratando de explicar cómo nos impacta el ambiente, cómo nos impacta la estación del año, cómo todo eso nos va moldeando e impactando e influyendo en nuestra constitución, en nuestras tendencias y en nuestros síntomas, y por qué es tan importante que podamos tomar conciencia de esto para poder nosotros hacer ciertos ajustes que prevengan el posible desequilibrio, ¿no? Que nos preparen para que esas influencias externas no nos lleven a enfermar. Entonces, como les decía recién, la palabra desequilibrio usé. ¿Por qué la usé? Porque la Ayurveda entiende a las enfermedades como desequilibrios. Tiene toda una cosmovisión diferente a la que por ahí estamos acostumbradas y acostumbrados aquí en Occidente. Lo entiende como un desequilibrio y le da muchísima importancia al autoconocimiento, al autorregistro, a la indagación al empoderamiento, al poder tener a mano las herramientas para poder, esto que les decía, hacer los ajustes que se necesiten para poder acomodarnos y transitar los cambios que nos impactan de una forma que no nos lleve
al desequilibrio, como recuperar las herramientas, ¿se entiende? Como tratar de registrar y poder tomar el volante, tomar las riendas y decir, bueno, ok, que no me lleve la inercia. Poder decir, bueno, voy a ver, tengo mucho de esto, de este elemento, voy a ver de tratar de compensar en este momento del año este elemento para que no me lleve puesto y no generarme un desequilibrio o una enfermedad. Ahí se sigue sumando gente. Entonces, le cedo la palabra acá a mi compañera Bien. Gaby, Bueno, vamos a ir ahí como pimponeando. Si hay algo que no se entiende, como para hablar algunos vamos a conceptos. aprovechar ahí de levantar la mano, usar estos recursos que tiene el Zoom. Si quieren, o si estamos yendo muy rápido, lo que sea, nos pueden decir. Pero bueno, vamos a hablar de algunos conceptos también interesantes en esta introducción que queremos hacer de la medicina ayurveda. No queríamos, como más allá de hablar de los doyas, de los elementos, dejar algunos conceptos iniciales que nos parecen re lindos y con los que trabajamos a diario. Y uno de ellos, voy a empezar por el de la derecha, el swasta, que es la definición que tiene la ayurveda de salud, ¿no? La medicina ayurveda define la salud como el estar establecido en una o uno mismo. Y de repente eso nos abre un panorama diferente para trabajar, ¿no? Como que no nos habla de, como la OMS define la salud como no solo la falta de enfermedad y, bueno, distintos parámetros. No es una pregunta muy filosófica de qué es la salud, pero bueno, podemos arrancar hablando de que para la medicina ayurveda el tener salud es estar en eje o el estar establecido en una o en uno mismo. Y todo lo que él busca la ayurveda es controlar estos elementos que ahora les vamos a mencionar con Martú, eh, para poder lograr una sincronía o una sintonía interna, un establecimiento. O sea, cuando a veces lo notamos, ¿no? Alguien lo ha notado cuando uno está como más establecida en una misma, en sus creencias, en sus ritmos, en sus tiempos. Como yo siempre digo, como habla el poeta, esto de estar, ama tu ritmo y rima tus acciones, ¿no? Como eso de poder ir rimando un poco, muchas veces con los ritmos externos y la vida se nos va alterando, vamos entrando en desequilibrios. Y lo que la Ayur busca todo el tiempo es establecerse en el ritmo propio, en los tiempos propios, en la naturaleza propia. Y otro concepto importante que queremos nombrar es el concepto de Budi. No sé si a alguien le suena o la ha escuchado alguna vez, que es súper interesante y es uno de los fuegos de los fuegos que hay en el cuerpo, ¿no? Del intelecto, es el fuego del intelecto, el fuego del discernimiento, que nos llama a discernir qué es lo que está bien de lo que está mal, qué es lo que nos hace bien de lo que nos hace mal, ¿no? Y que nos permite estar establecidas en nosotras mismas. Es un concepto muy, muy interesante, es como la capacidad que tenemos de procesar, de digerir y de discernir. Es uno de los fuegos más importantes y está como acá en la cabeza del intelecto. Y después Martu, más centrada a la charla, va a hablar de otro fuego importante que tiene la Ayurveda, que es el Agni, que es el fuego digestivo, que por ahí con varios de ustedes lo hemos trabajado, de mejorar el Agni cuando tenemos la panza hinchada, distendida, o no vamos de cuerpo, o vamos mucho, o lo que fuera cualquier alteración, eso nos altera el Agni. Y siempre hay que ir a ver qué pasó con el Budi, ¿no? El Budi, el discernimiento, a dónde está, que siempre estos dos fuegos van en conjunto y a veces cuando estamos mal de la panza, después tomamos decisiones, yo a veces le llamo decisiones inflamadas o mal de la cabeza, y a veces cuando estamos preocupados, alterados, eso nos altera el Agni, que es el fuego digestivo. Entonces, como estos dos fuegos son súper importantes y es un concepto re lindo que tiene la Ayurveda para trabajar, que es el del discernimiento. Próximo, Mar. Bien. Y otro concepto ayurvédico así general que le queremos traer también es el del Samprapti, como una gran diferencia que tiene la medicina ayurvédica con por ahí la medicina más alopática o más occidental con la que trabajamos, es que el ayurveda tiene como un montón de pasos para la enfermedad y empieza a ver por ahí, por ejemplo, para hacerlo como más claro, en una persona que desarrolla un Parkinson o un Alzheimer, va 20, 30, 40 años atrás y dice, ah, había un desequilibrio en el tubo digestivo acá. Y ese fue el inicio de esta enfermedad. Entonces, acá podríamos hablar, no sé si se ve mi cursor, pero donde dice en la parte una de acumulación, la medicina ayurveda habla
de que es como una gotera que empieza a caer, ¿no? Los desequilibrios empiezan a filtrarse despacito, y cae una gota, una gota, una gota en un cuenco, y ese cuenco, que muchas veces es el tubo digestivo donde arranca para la medicina ayurveda todos los desequilibrios, se empieza a rebalsar, ¿no? Entonces de gotita a gotita a gotita va rebalsando, ese es otro estadio de la enfermedad. En los primeros tres estadios, ¿no? Donde se empieza a rebalsar y se empieza a ir para otras partes del cuerpo, es en donde tenemos la chance de trabajar a nivel preventivo, donde todavía puede ser un poco reversible ese trabajo con las enfermedades, y después ya se empiezan a depositar en el sistema nervioso, en las articulaciones, ¿no? Sería como en otras localizaciones que se derrama, y lo que tiene la Ayurveda tiene unas imágenes preciosas, y una de ellas es la de una flor, ¿no? Como que hay una flor en el otro lado que le empieza a ahogar, ahogar, ahogar esa flor, que es como la salud, que es bastante frágil a veces, puede ser bastante fuerte cuando está buena, y cuando empieza como a ahogarse y se empieza a, como este líquido de esa gotera que empezó a salir, empieza a achicharrar esa flor, empieza a los tejidos, los empieza a destruir, los empieza a atrofiar o empieza a hacer enfermedad en otras partes del cuerpo hasta que se destruye, ¿no? Sería esta la última etapa de la enfermedad, y muchas veces en estas etapas ahí trabajamos con otros conceptos, ¿no? Más de rejuvenecimiento, de tratar de acompañar el proceso de enfermedad, porque muchas veces no son reversibles, pero sí podemos tratar de frenarlas, a que se siga trasvasando el vaso. Pero bueno, en este concepto así súper largo, muchas veces nosotros cuando trabajamos desde la medicina exclusivamente alopática, lo que hacemos es decir, bueno, ok, hay un Parkinson, vamos y damos medicamentos para el Parkinson, ¿no? Entonces la medicina ayurveda trabaja desde mucho antes y va a atender ya, o sea, si hay una persona con un Parkinson instalado, trabajamos en tratamiento, seguimiento y acompañamiento de eso, pero también vamos a decir, bueno, pero ¿y dónde empezó todo esto? Y vamos a tratar también de ir sanando y de ir, aunque sea cerrando esa canilla también. Así que bueno, este es el concepto de Samprapti o desarrollo. Y esto pensábamos si comentárselos ahora o más adelante, que es otro concepto muy lindo, que es el de praña parada, que es uno de los principales causas de enfermedad que nombra la Ayurveda, y es re bonito que las tenga como una causa de enfermedad, que tiene mucho que ver con el buddhi, con el intelecto, que es saber lo que uno tiene que hacer, ¿no? Pues siempre nos encontramos mucho con Martu, con gente en el consultorio que nos dice, yo sé que tengo que cambiar mi alimentación, sé que tengo que mejorar acá, sé que tengo que cambiar lo otro, tengo que moverme más, o tengo que, bueno, soltar esta relación, ¿no? Porque no siempre es como de la alimentación y la actividad física, muchas veces son vínculos, o situaciones o laborales, o saltos que tenemos que dar para mejorar nuestra salud, y no lo hago, ¿no? Sé que es lo que necesito y no lo escucho, y esa falla en el sentido común es uno de los mecanismos más poderosos a veces que tenemos de enfermedad, ¿no? Y que ahí hay que trabajar mucho en el buddhi, en el discernimiento, para poder dar como ese fuego, para que tenga la suficiente claridad de romper esa inercia que a veces se nos genera. Bien, gracias, Marci. Bueno, métele vos mar acá, ¿no? Ah, Bueno, bueno, no, sigo un estacionalidad, poquito más. Sí, si bueno, querés. y otro, sí, sí, un poquito más. Y otro es no quería ser tan monótona, pero otro de los hábitos que también nos enseña mucho el Ayurveda es hablar de la coherencia y la alineación entre las estaciones, ¿no? No es lo mismo a veces cuando es verano, los desequilibrios que podemos llegar a tener, los hábitos, nuestro alimento, nuestras plantas que usemos, nuestra comida, nuestras actividades, nuestras rutinas, o formas que elijamos, no tienen que ser estrictamente las mismas en verano, en invierno, en otoño, ¿no? Como en las distintas estaciones nos van pasando distintas cosas, porque lo vamos a ver cuando Martu hable un poco más de elementos, pero nos constituyen, no hay una barrera tan permeable, tan impermeable entre lo que es adentro y es afuera, como decía Martu, ¿no? Entonces, nosotros vamos intercambiando información con el entorno todo el tiempo, y todas las estaciones van mucho más con nosotras que lo que a veces en las vidas más urbanas sentimos o entendemos. Y cuando uno empieza a afinar, a decir, ah, ok, por ahí en invierno, que a veces lo hacemos intuitivamente, tengo que comer más calentito, más oleoso, no me claro, una ensalada, porque necesito un poco, no tengo tanto fuego alrededor.
y en verano decir, bueno, acá aprovecho para comer crudos, aprovecho para ver si mi cuerpo va tolerando incorporar otro prana y otras cosas, y tener otros hábitos también de sueño y otros ciclos. Es súper importante y el Ayurveda es re preciso y nos ayuda mucho a entender cómo movernos con las estaciones. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Cómo venimos? Estuvimos como por ahí haciendo hincapié en ciertos conceptos filosóficos que a nosotras también nos generaron, nos impactaron mucho, nos gustaron cuando estudiamos Ayurveda, nos volaron la cabeza, entonces queremos traerlos de forma masticada, porque obviamente que todo esto, para quien lo escucha por primera vez, son palabras nuevas en sánscrito, puede como ser un poco por ahí, nada, dejen que la información vaya entrando por donde tenga que entrar, pero cualquier pregunta o duda pueden frenarnos y vamos charlando mientras avanzamos. Y si no, sigo. Bueno, voy a hablarles ahora acerca de los 5 elementos, porque esta es una teoría fundamental para la Ayurveda, porque la Ayurveda, como les decía, ¿no? Tiene una cosmovisión y un entendimiento de todo que se basa en esto de la comprensión de los 5 elementos. Habla de que todo en el universo, todas las cosas y todas las personas y todos los animales, todo lo que existe en el universo está formado por 5 elementos. Y no es el elemento en sí mismo el que está presente, sino como las cualidades de este elemento las que se presentan. Entonces no lo tomen tan lineal como fuego y uy, un fuego, ¿cómo puede ser? Sino como la cualidad que tiene ese fuego. Es todo bastante poético y filosófico, pero muy profundo y real lo que plantea la Ayurveda. Entonces, por eso como tratar también de estar ahí recibiendo esta información. Entonces habla de que estamos todos formados por 5 elementos de la naturaleza y que los elementos son el espacio, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Y lo que nos hace diferentes a cada uno de nosotros es la cantidad de ese elemento que está presente en nuestra constitución, ¿sí? Entonces, hay personas que tienen un poco más de aire o un poco más de fuego o un poco más de tierra, y esto va a hablar tanto de cómo funciona nuestra mente, de nuestras tendencias, de tiendo a enojarme o tiendo a distraerme o tiendo a tener ataques de pánico, nervios o a estancarme, a ponerme triste, eso como en el aspecto mental, qué tendencia tengo, va a estar determinado por cuál de estos elementos predomina en mi mente. Lo mismo en el cuerpo físico, cómo es el tamaño y la estructura, por eso también por ahí a veces mandamos unos tests ayurvédicos para entender un poco qué elementos constituyen a la persona que tenemos enfrente, para saber cuál es su tendencia y poder también a la hora de armar el plan, a la hora de proponerles el proceso que queremos que tengan con su salud, tenemos en cuenta nosotras esta composición de elementos que tiene la persona que está enfrente a nuestro. Y los elementos en sánscrito, la palabra es pancha, maha, bhutas. Pancha es 5, maha es grandes y bhuta es elementos. Esto es simplemente anecdótico. Ahí voy a Para aceptar. quien quiera profundizar un poco más. Exacto. O quien ya conozca ahí. Bueno, como les decía, los elementos que nos constituyen son el espacio, el aire, el fuego, el agua y la tierra, y van a estar constantemente siendo influenciados por nuestro entorno, por lo que nos rodea. O sea, en lo que nos rodea también va a haber o incremento de aire o de espacio o de fuego, de agua o de tierra. Y eso va a ir jugando todo el tiempo con nuestra constitución, o sea, con nuestros elementos, ¿sí? Esa permeabilidad de la que hablaba Sabri va a estar siempre ahí dejando entrar y salir. Y siempre está el concepto súper importante para la Ayurveda, que es que lo similar incrementa lo similar. Entonces, donde hay mucho fuego, perdón, voy a admitir, sigo admitiendo gente. Dale, te El fuego tocaron todas las atrae el tareas. fuego, el aire atrae el aire, ¿sí? El agua atrae el agua. Entonces uno cuando anda medio inconsciente en la vida o no tiene estos conocimientos o no está en su asta, como decía Sabri, establecido en uno mismo, por ahí, y es de fuego, va a ir a buscar más fuego, va a ir a buscar por ahí comidas picantes, discusiones, cuestiones que aumentan el fuego afuera, el calor, la competencia.
Esto es algo natural, porque la tendencia natural del ser humano es al desequilibrio. Por eso el volver a la conciencia, el tratar de entender estos conceptos, registrar, hacer como un esfuerzo para darle bola a esto del praña parada, de sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago, como, ok, escuchar esa intuición, hacer lo que sé que me hace bien, para no permitir que la inercia nos lleve hacia, que el elemento, ¿no? Que el elemento nos lleve hacia el desequilibrio y que ese fuego después se transforme en una úlcera gástrica o en una enfermedad más grave. Son fuerzas vitales que se combinan y crean vida, ¿sí? Los elementos. Y ahora vamos a hablar un poquito de cada uno de estos elementos. ¿Se ve bien? Sí, se ve algo abajo. Yo Sí, como yo buena también pita veo eso. veo lo bajo que no sé qué es, pero no importa, podemos Veo algo obviarlo. abajo que no sé lo que está. Pero bueno, podemos hacer como que no está. Algo que dice, hay Veo plantas, muchas gracias, vos lo ves, yo veo una hay plantas locales, pero y bueno, yo no veo, importa. hay plantas locales en medicina ayurveda con esto que consumo. No es nada raro, amiga, claro, como dice Carolina, no te preocupes, sí. Ok, bueno, el primer elemento es el espacio, ¿sí? Y el espacio es fundamental porque es lo que se necesita para que existan las cosas, para que existas vos, para que exista yo, para que te vas a juntar con tus amigos, lo primero que necesitas es un espacio, ¿no? Para que pueda suceder ese encuentro. Entonces, es lo más fundamental para que algo pueda existir. Y las características del espacio es que es sutil, es liviano, es expansivo, es claro, es la sensación de interior de libertad, de paz, de expansión, expansión de la conciencia. Eso es el espacio. Y el espacio es algo fundamental y que nosotras también le damos mucha bola y mucho hincapié hay uno de los boosts en donde hacemos mucho hincapié en hacer espacio para equilibrar, porque es desde donde nace la creatividad. Siempre que vos quieras algo, crear algo en tu vida, vas a necesitar primero hacer espacio para que pueda surgir esa creatividad. Si no, donde no hay espacio no hay nada. Mismo para resolver un conflicto con un vínculo de pareja o de amistad o de lo que sea. Primero hacer espacio, después algo va a suceder. Si no, es como que todo, viste, no entra nada, no se puede resolver sin espacio. Y la meditación aumenta el espacio en la mente. Y desde la Ayurveda el espacio se vincula con, siempre los elementos se vinculan con los sentidos. Esto por ahí sí es un nivel 2 de Azure, pero lo voy diciendo para que vaya estando ahí presente. Se vincula con el oído y con el habla. El segundo elemento es el aire, y el aire va a tener las características de ser móvil, de ser irregular, de ser frío, seco, liviano. Esas son las características del aire. Y representa en lo que es el cuerpo, el aire es lo que necesitamos para que las cosas fluyan, ¿sí? Para que fluya la circulación, para que fluyan los impulsos nerviosos, para que fluyan los pensamientos. Para todas esas cuestiones que requieren movimiento, el aire va a ser fundamental. Cuando está el aire en exceso, cuando aumenta mucho en una persona, este elemento va a generar desequilibrios del aire. ¿Y cuáles son los desequilibrios del aire? Ahí el trabajo mental es ir a pensar en las propiedades del aire. Entonces va a generar frío en exceso, no poder controlar el frío, va a generar sequedad, sequedad en la piel, sequedad en el intestino, ¿sí? No poder ir al baño es un problema de aire, de algo que está seco, que se hincha la panza. El aire está desequilibrado. En la mente va a generar pensamientos incesantes, ansiedad, ataques de pánico, como viste, irregularidad, no poder concretar una idea, fuga de ideas incluso. Esas son cuestiones de cuando el aire se acumula mucho. O sea, cuando está en equilibrio o cuando el aire está en su justa medida, es un elemento muy lindo porque es Ya, el mamá, ya. Fíjate lo puso. Sí, 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 lo botamos. que nos va a dar vitalidad, entusiasmo, ese tipo de comunicación y se vincula con el tacto. Y el fuego, que es el tercer elemento, tiene la característica de ser el que se ocupa de la transformación, del metabolismo, de la digestión. Es el Agni el fuego, el Agni que nombró Isabi.
el Agni y el intelecto también, el que nos ayuda a entender, a discernir, a comprender, a integrar, a digerir los alimentos. Y las propiedades del fuego es que es luminoso, es agudo, caliente, penetrante. Cuando el fuego está en exceso en una persona, los síntomas de exceso de fuego van a ser o un enojo excesivo, una irritabilidad, ira, como un fuego que no se puede controlar, que está en exceso, competitividad, perfeccionismo. Ahora también cuando veamos los doyas probablemente le demos una vueltita más, pero para ir entendiendo que todo se trata de elementos. Entonces, estos conceptos básicos de entender el elemento, las características o propiedades que tiene el elemento, nos va a ayudar a poder hacer ese razonamiento con nosotros mismos. Si yo sé que tengo mucho fuego en mi constitución, pienso en las propiedades del fuego, que es caliente, que es irritante, que es intenso, que es agudo, y pienso, entonces esas propiedades son las que se van a ver acentuadas en mí cuando el fuego esté en exceso, ¿sí? Cuando haya más fuego del que debería, me voy a sentir demasiado intenso, demasiado penetrante, demasiado, el calor me va a quemar por dentro y por fuera, y un dragón que quema a la gente que está a su alrededor. O sea, puede pasar de todo, puede haber un incendio. Y en cambio, cuando está el fuego en su medida adecuada, va a ser una persona muy inteligente, muy capaz, que puede discernir, que entiende, que ve, que tiene foco. Bien. El agua es el cuarto elemento y es el elemento que se ocupa de proteger, de lubricar en las articulaciones, como que es la parte líquida, ¿no? De todos los órganos del cuerpo, la hidratación, se amolda, es un elemento que toma la forma de la estructura en la que está. Entonces también esto se puede llevar a todos los campos, ¿no? El tomar la forma del sitio en el que está también significa en la personalidad la posibilidad de adaptarse demasiado, ¿no? A las situaciones. Entonces, cada elemento está bueno verlo y registrarlo en uno mismo para decir, uy, acá me estoy adaptando de más, o uy, acá me estoy ahogando en mis emociones, ¿no? Como el agua. Y las características del agua es que es fluida, fría, densa, viciosa, cohesiva, viscosa, perdón, y húmeda. Y bueno, como les decía un poquito recién, en desequilibrio, cuando el agua aumenta en exceso, puede generar mucho apego eh, y melancolía, ¿no? Como vieron que el agua tiene esta propiedad cohesiva. Y cuando está en su justa medida, es muy linda porque es el elemento de la compasión, de la empatía, de la alegría, sí, de la estabilidad. Es más, es la tierra, pero también el agua. Y la tierra, último elemento, em, tiene la propiedad de ser la estabilidad, ¿no? La tierra está siempre ahí, la montaña es siempre igual, está ahí presente, nos marca como algo de lo que permanece. Y las propiedades son que es rígida, es densa, es estable, es sólida, es consistente, es muy resistente también la tierra. Entonces es el elemento que concibe las propiedades estas, ¿no? De ser resistente, de la seguridad, de la quietud, de la permanencia. Se vincula con el sentido del olfato, y cuando se acumula en exceso la tierra va a generar sensación de estancamiento, ¿no? Como de no poder avanzar, de estar siempre en el mismo lugar. Entonces, por eso todos los elementos tienen su forma en equilibrio y su forma en desequilibrio, y el afuera siempre va a estar influenciando a los elementos que tenemos en pos de que alguno de ellos aumente. O sea, la tendencia natural es al desequilibrio, es que el elemento quiera aumentar en exceso y quiera desequilibrarnos. Por eso ahí está la conciencia, el buddhi, para poder discernir y para poder elegir con conciencia qué hábitos queremos tener para no permitir que este elemento nos lleve hacia eso que nos desequilibra y nos genera sufrimiento. Y poder tener un paso por este plano en el tiempo que estemos con vida, lo más pleno y disfrutable posible. Ese es como el objetivo del Ayur, ¿no? De alguna manera. Bien. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Una pregunta, solo hice una pregunta que era, ahora voy a retomar. Venimos bien, venimos rápido, tírennos ahí un algo. ¿Entiendes? Un lío.
vamos a volver a profundizar, vamos a seguir profundizando un poquitito más y a Sí, repetir. Bueno, bien, seguimos entonces. dale. No sé Bueno, qué y es ahora vamos a... abajo. Todo bien, perfecto, genial. Bueno, entonces, si hay algo que no queda claro, nos pueden frenar o tiran ahí en el chat y vamos moderando. Con respecto a, bueno, Marto habló un poco de los cinco, de la teoría de los cinco elementos, ¿no? Que la, la medicina ayurveda es uno de los principales pilares. Y otras de las principales teorías son las que vamos a ver ahora, la teoría de los doshas, que retoma la teoría de los elementos y habla un poco sobre nosotras, ¿no? O sea, sobre los cuerpos biológicos, digamos. Para la Ayurveda, todo el universo está compuesto por estos cinco elementos. El macrocosmos, que sería, no sé, la ventana, las piedras, el río, todo, y el microcosmos, que seríamos como nosotras, nosotros, los seres humanos, los seres vivos. Estamos compuestos por toda esta variedad de cinco elementos. Pero lo que empezaron a ver, porque la teoría de la Ayurveda, las teorías, ¿no? La ciencia védica y el Ayurveda tiene muchísimos años, como contaba Marto al principio, de evolución, tiene mucha observación, tiene como miles de pacientes, mucho más que la ciencia occidental, mucha gente a través y mucha observación. Y lo que empezaron a observar, dicen, bueno, hay algunas personas que tienen una tendencia, hay otras personas que suelen tener otras, y hicieron una clasificación dentro de esto, ¿no? En unas personas, por ejemplo, en términos del peso, ¿no? Que es algo que a veces es una inquietud. Algunas personas que nunca suben de peso, que les cuesta un montón y que si se ponen nerviosas se les cierra la panza y tienden a la delgadez, tienden a ser lánguidas y a tener, ahí se empezaron a decir, che, pero estas personas que tienden a la delgadez, que no aumentan nunca de peso, también suelen tener osteoporosis y también suelen tener, bueno, no se conoce como osteoporosis, pero tiene un nombre ayurvédico ese desequilibrio. O tienden a tener gases, estreñimiento, constipación, y no es tan común que una persona que tenga otro tipo corporal tenga ese desequilibrio. Entonces empezaron a agrupar, a observar y a ver y a agrupar, y ahí surge esta teoría de los doshas, que es la que vamos a ver ahora. Son como agrupaciones de tipos de personas según la cantidad de elementos que tengamos en nuestra constitución. Y para fines prácticos, lo que podemos entender es, dale, Caro, no hay problema. Lo que podemos tratar de entender es ver si tenemos un dosha o tenemos una constitución o somos bidóshicos la mayoría de las personas. Entonces, podemos vernos a nivel mental, podemos vernos a nivel físico y podemos vernos a nivel metabólico o digestivo, que ahí entra el Agni y eso es súper importante que lo va a contar un poquito Martu después, ¿no? Cómo metabolizamos o cómo digerimos. Tenemos una digestión lenta, una digestión rápida, si tenemos frío, si tenemos calor. Entonces, si querés, vamos con la siguiente, Mar. Perfecto. Lo que vieron es que en los elementos que contaba Martu, denominaron bata a las personas que tienen más espacio y más aire en su constitución. Denominaron pita a las personas que tienen más fuego y más agua en su constitución. Y denominaron kafa o capa a las personas que tienen más agua y más tierra en la constitución, como de más livianito a más denso los elementos. Todos tenemos todos los elementos, todas las personas somos un conjunto de elementos y los elementos hay que entenderlos como fuerzas. Pero hay algunas personas que característicamente suelen tener más espacio que tierra, por ejemplo. Entonces, ahí se armaron como estos biotipos o perfiles. La palabra dosha, como contaba Martu, quiere decir desequilibrio. Entonces, en el fondo no es mejor ser bata, no es mejor ser pita, ni mejor ser kafa, ¿no? Es como, bueno, una tiene una constitución con la que nace, eso se llama prakriti, y después es los elementos entrando en si vivimos en un clima muy caliente, si tuvimos una crianza de tal o de cual manera, o si lo que comemos, lo que no comemos, el estrés que tenemos o lo que no comemos, vamos intercambiando elementos con el entorno y ahí tenemos una vikriti, que es como una constitución actual, que no es la de nacimiento, que puede estar alterada. Podemos haber acumulado, por ejemplo, si somos
personas que tenemos mucho fuego y agua en nuestra constitución de base, pero estamos con mucho nervio, con mucho estrés y con mucha cosa, por ahí incorporamos mucho el espacio y el aire, como decía Martu, no toda esa velocidad, entonces nos desequilibramos con bata y no vamos a estar tan establecidas en nosotras mismas, sino que vamos a estar como un poco desviadas, nuestro do ya se ha ido por ahí. Pero lo más común, como decía Martu, es que si somos personas que tenemos mucho fuego y mucha agua, acumulemos fuego o acumulemos agua en nuestra constitución y nos desequilibremos con nuestro mismo dosha. ¿Qué quiere decir desequilibrio? Como decía Marta, uno quiere ir siempre tendiendo a, si yo tengo mucho fuego, busco pelear, busco comer picante, busco discutir, ¿no? En esas cosas. Si tengo mucha agua, busco comer harinas, cosas re pesadas o agua y tierra. Busco, no me da fiaca moverme, entonces me quedo y sigo acumulando agua en la constitución, ¿no? Entonces, como concepto general, los doyas son de alguna manera una forma en la que nos podemos conocer un poco más, entendernos, decir, no me lo tomo tan personal, ok, yo nací así con este fuego, nací con esta tierra, entonces esto me va a costar, va a ser mi desafío, pero si yo le doy movimiento a la tierra, si le doy refresco al fuego, si le doy estabilidad y raíz al aire, por ahí voy a estar un poco más compensado y voy a poder desarrollarme un poco mejor. Ahora vamos a ver un poquito más en profundidad, así como esta introducción general. Uy, perdón. Ya estamos, Martu. Bueno, ahora Martu va a hacer ahí todo un spoiler alert de la Ay, conversación. perdón. Vamos, bueno, entonces vamos a nombrar un poco los elementos, ¿no? Imagínense una persona compuesta por principalmente aire y espacio, que son las personas bata. ¿Se las imaginan así como nada, ingrávidos, ¿no? El aire no tiene peso, el espacio menos. Entonces son personas que suelen ser como más delgadas, que tienden a la delgadez. Su función eso es el movimiento, ¿no? Del aire. Entonces por ahí van a tener mucha claridad mental, creatividad, claridad no, creatividad o producción, así van a hablar rápido, desvoladas, por ahí a veces, como las ráfagas del viento, ¿no? A veces aparece una ráfaga, después hay calma, después aparece otra, ¿no? Como por ahí hay irregularidades. A nivel digestivo a veces algo cae bien, a veces algo cae mal, no podemos interpretar, son personas que les cuesta mucho dormir, tienen muchas pestañas abiertas, por lo general, ¿no? Como que el aire si tuvieran un ventilador ahí todo el tiempo ahí atrás. Y también, como contaba Martus, son personas que tienden a ser secas de vientre, de piel, de mucosa, y irregularidades y bien así como livianitas. Y esos son los desequilibrios que suelen tener las personas que acumulan mucho este elemento, suelen desarrollar desde ese lado, desde osteoporosis, inflamación intestinal, gases, se llena de aire la panza, ¿no? Entonces, bueno, estas son un poco así en conceptos generales de bata, si quieres seguir con la próxima, Mar, ¿no? Esto es un poco lo que hablamos. Son ásperos y bueno, acá a veces nos gusta dar algunos ejemplos como de cuerpos, ¿no? Que puedan llegar a ser, o personas conocidas que podamos asociar, así como Charlie, súper creativo, pero más volado, todo delgado, mucho el tema de la artritis reumatoide es una enfermedad que tiene mucho que ver con bata, algo que así que tiene, pero cuando están en equilibrio, las personas batas son muy creativas, son divertidas, son livianas, no pesa tener un amigo o amiga bata, es como que siempre hay una energía de liviandad y de creatividad dando vueltas. Y cuando se desequilibran la pasan muy mal en los pensamientos, en la rumia, por ahí en algunos excesos de cosas, ¿no? Bueno, acá hay algunos ejemplos. Seguimos con el próximo. Pita. eh, Hablamos de pita cuando hay una persona que ya no tiene tanto aire y tanto espacio en su constitución, sino que prima el fuego y prima el agua. Es el único doya que es caliente, porque es el único que tiene así como predominante, lo que predomina en pita es el fuego. Entonces son personas que suelen ser como más calurosas. A nivel físico pueden llegar a tener muchos lunares, o ojos claros, o pelo claro, piel clara, como así como iluminada, ¿no? Que tiene más luz o aire o fuego en su constitución.
Y a nivel mental son personas que suelen ser más agudas, muy inteligentes, que tienen ese Buddy como ahí prendido en su constitución. Em, pero el lado B, digamos, de la gente que tiene un pita, es que a veces toda esa visión, ¿no? Como si tuvieran una lamparita, yo a veces lo explico así, por ahí me han escuchado, como pita tiene como una linterna que ve, entonces ve, esto es otro, entonces se la pasa como señalando a todo. Y por ahí Bata, no tiene idea, no anda por la vida en otra, no anda mirando, entonces Pita se puede llegar a enojar mucho con una persona Bata porque no le entiende, porque no ve, o se puede poner hostil. Dice, ¿cómo no te vas a dar cuenta de esto? Siempre andas volando por ahí, tenés todo. Entonces es muy criticón, opina, se mete, ¿no? Cuando está en desequilibrio y se enoja, y sobre todo cuando es verano, y sobre todo cuando hay otras discusiones ahí dando vueltas, le encanta discutir. Cuando comió mucho Eso es como, picante. si comió mucho picante, si se fue acumulando un poco ahí el fuego, bueno, Pita se desequilibra por ese lado. Y si no, tiene mucha claridad, mucha certeza, como el don de Pita es la claridad y son personas que suelen ser como muy líderes. Siempre que entra un Pita en la sala, nadie, no pasa desapercibido, como te das cuenta, ordena las situaciones, ordena los procesos de trabajo, como que suele tener ahí. Y el desequilibrio también que suele tener es que tiende mucho a la productividad y se olvida del ocio, son muy exigentes, por ahí incluso en algunas prácticas de yoga o en alguna caminata a la montaña lleva a cuenta los kilómetros que hizo y si mejoró, si no mejoró, ¿no? Sí. Una mente ahí muy productiva con la que hay que tener cuidado y a nivel metabólico. Muchas veces el desequilibrio de pita es em, la acidez o el que queme, ¿no? Es ahí bien como si fuera un animal, sería un león, que es todo así clarito y bien esa cara que tiene, ¿no? Aguda, penetrante y algunas personas que podrían llegar a ser más pita, ¿no? A grandes rasgos. Serían así personas pelirrojas o ven que tienen esas miradas así como más aguda. Bueno, la de la derecha puede ser una pita bata también menos Sí, rulos y más voladita. Pero por lo general, bueno, ella sabemos que sí o sí algo de pita va a tener, lo muestre o no lo muestre, ¿no? Entonces ahí podemos ver la mirada penetrante ahí del tigre de la imagen esta. Esa es como un poco la energía que tiene Pita, bien aguda. Y acá habían preguntado algo del fuego con los pies y la vista. Después lo vamos a retomar un poco cuando hablemos de hígado, porque Pita, los mayores desequilibrios que tiene Pita son en el hígado y es interesante esto, pero muchas veces también Pita tiene como en la vista, primero que tiene una vista así como aguda y penetrante para ver, y en los pies que es donde va avanzando Pita para la Ayurveda es como que puede dar como pasos, ¿no? Y avanzar así para el resto. Entonces muchas veces las conjuntivitis, por ejemplo, son desequilibrios que pueden llegar a ser Pita, y desde la medicina Ayurveda se trabaja enfriando los pies, porque están conectados estos dos elementos. A veces podemos trabajarlo así. Es como un nivel de detalle un poco más fino. Y muchas veces pita, ahí preguntaron algo que vi recién, la piel grasa también está asociada a pita. Muchas veces puede ser como pita tiene algo de agua también. A veces nos olvidamos un poco de mencionar que pita tiene agua en la constitución, no solamente fuego, sino que es agua y fuego los dos. No es tan seco como bata, que bata suele tener la piel seca. No es tan grasoso como cafa, que ahora lo vamos a ver. Y a veces puede llegar a tener la piel un poco más grasa, pero no es particularmente grasa, eso depende. Y por el último doya, que son las personas que tienen más agua y más tierra, imagínense, ¿no? Como más tierra, más estables, más firmes. Es linda la imagen de cuando uno sale y ve una ventana y ve como el viento arrachado, a veces hay nubes, a veces no hay nubes, a veces hay sol, a veces no hay sol, o eso calienta, pero el agua y la tierra uno siempre sale y la montaña está igual, el lago, bueno, puede subir un poco, bajar un poco, pero siempre está igual, ¿no? Entonces las personas CAFA, por lo general, tienen esa esencia de estar siempre ahí, iguales. Son amigos que te escuchan, que te acompañan, que no te juzgan y que tampoco van y vienen y se vuelan, ¿no? Como esas personas de confianza cuando están en equilibrio, que tienen mucha paciencia para escuchar, para acompañar. Son lentos, son suaves, eh, están ahí como mucha estabilidad. Y el desequilibrio que suelen tener ellos, o las personas que tienen mucha agua y mucha tierra en su constitución, es de quedarse, ¿no? La inercia, el movimiento cuesta,
A veces puede haber depresión, a veces puede haber mucha tendencia a comer cosas dulces, son re dulceras las personas CAFA, o les gustan los quesos, las harinas, las golosinas, los dulces, entonces comen, 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 comen porque les encanta comer, porque tienen como el don del, del gusto, es como su mayor, ahí como Pita era la vista, y Bata es el tacto y CAFA es el gusto. Pueden tender al sobrepeso, a la obesidad, a la diabetes, a la depresión, como a la inercia, y cuesta mucho, mucho el movimiento, pero es su medicina, el movimiento. Si hay un solo movimiento para CAFA, una sola medicina para CAFA es el movimiento. Entonces, bueno, acá como algunos ejemplos que pusimos de otras especies que también tienen como más tierra y aire en su constitución, serían estos ejemplos así, como el pelo más oscuro, los rasgos que contaba Martu, como las narices más anchas, los labios como que tienen más estructura, ¿no? Entonces los labios no son finitos como los de Bata, sino que son labios más gruesos, las articulaciones grandes, tienen más peso, más estructura, las personas que tienen más CAFA en su constitución. Bien. Y bueno, antes que Martu siga con lo de los doyas, eso quería decir como con lo del Agni, para cerrar el tema de los doyas, no hay ningún doya que sea mejor o peor, y a veces es difícil darnos cuenta cuál tenemos, y por lo general no es que somos un solo doya, sino que por ahí podemos tener un doya predominante o un elemento más en desequilibrio en algún momento de la vida, pero solemos ser bidóxicos casi todos, hay personas que tienen los tres doyas por igual, hay personas que tienen más de uno, y hay personas que tienen claramente uno solo doya. Y no hay nada mejor ni peor, pero eso sí nos sirve para entender cuáles son nuestros dones, o sea, que con qué energía para la Ayurveda, ¿no? Vinimos a este mundo y probablemente si uno nace pita, probablemente su don o su talento y su misión, ¿no? Sea como generar cosas decisivas y liderar. Si uno nace con más aire y viento, su talento, su don o su misión en este mundo sea desde la creatividad. Y si uno nace con un doya más kapha, probablemente sea esa estabilidad y dar asiento desde ahí la misión o las capacidades y los talentos que uno tenga, ¿no? Pero estar siempre atentas a, bueno, ok, no me lo tomo personal, este es mi desafío, me voy a desequilibrar por este lado, pero si lo llevo para el lado sádvico, si lo llevo para el lado del bien, esto puede potenciar mi vida, ¿no? Yo puedo como brillar mis talentos y frenar un poco los desequilibrios. Para eso es importante para nosotras conocer un poco sobre esta teoría. Y también, sumado a esto que decís, Sabri, creo que es muy útil este entendimiento, esta filosofía, esta forma de explicar para comprender a los demás, ¿no? Como entender que hay ciertas personas que tienen tendencias de otros elementos que no son los nuestros y por eso no son como nosotros, o reaccionan de forma distinta a la que nos esperamos. Entonces, en ese sentido, da mucha compasión, ¿no? Mucha, como, ok, Ujú. entiendo que este elemento se distrae todo el día, bueno, ok, tiene un montón de aire, a ver cómo ayuda a esta persona a que aumente su regularidad, que coma las comidas, que vuelva a la presencia, esas son sus dificultades, vos las estás viendo tal vez en el otro, o al revés, che, se reenoja, este enojón, bueno, tiene mucho fuego, se está quemando, a ver cómo ayudamos a enfriarle, servís una agüita con coriandro, tratar como ahí de bueno, nada, entender más que nada, comprender sirve a veces para, nos alivia. A mí por lo menos me sirvió en ese sentido, decir, ok, entiendo que esto puede ser así de esta manera, con esta explicación y me sirve para comprender. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más del Agni o el fuego digestivo. Y el Agni o fuego digestivo es aquel componente que nos va a ayudar a separar aquello que nos va a hacer bien de aquello que no nos va a hacer bien, siempre y cuando esté funcionando en forma correcta, porque el Agni puede estar alterado también. Entonces es re importante para nosotras cuando vamos a evaluar a nuestros consultantes, pacientes, evaluar cómo está el acné, cómo está la digestión digestiva, o sea, de lo digestivo, del tubo digestivo, como la digestión mental, cómo está nuestra persona pudiendo digerir todo lo que le está entrando por los cinco sentidos, no solamente lo que digiere en forma de lo que consume en forma de alimento, sino también lo que le está sucediendo, las situaciones, el entorno, lo que ve, los procesos que tiene que hacer,
porque todo aquello que no pueda ser digerido por el Agni, que es el fuego, va a tender a acumularse como toxina para la Ayurveda. Y estas pequeñas toxinas que se van acumulando por no ser digeridas van tapando unos canales que son, se llaman srotas para la Ayurveda, que son por donde fluye toda la nutrición, la energía y la vitalidad a los distintos tejidos del cuerpo. Entonces, cuando hay un bloqueo ahí, a ciertos tejidos pueden quedar sin esa vitalidad y se van a ver afectados, se van a acumular toxinas y se van a ver bloqueados de vitalidad y de nutrición. Por eso siempre vamos a revisar cómo está la digestión. Y siempre también hacemos como, comparamos con la teoría del intestino permeable o las teorías nuevas de la microbiota, nuevas o no tan nuevas, pero que tienen muchas similitudes, ¿no? Con esto que decían los médicos ayurvédicos hace más de 5.000 años. Uno entiende que cuando se altera la digestión se empiezan ahí a acumular ciertas toxinas y em, pasan al medio interno, dificultando el flujo de los nutrientes al resto de los tejidos. No sé si... Y bueno, el Agni también es el fuego que nos va a mantener la calidez, la temperatura corporal, que nos va a ayudar a mantener la fuerza, la resistencia. Bien, repasando este concepto súper importante del Ayur, de que digestión es todo lo que entra por los 5 sentidos. Entonces, a veces una gastritis se trata yendo más a la indigestión mental que a la digestión física, digamos. Bueno, esto también es por ahí un poquito más profundo, pero los doshas que mencionamos recién pueden desequilibrar el Agni cuando se acumulan, repasando un poco el concepto del proceso de enfermedad o de desequilibrio que explicó Sabri al principio. Cuando se acumula un dosha en el Agni y lo desequilibra de diferentes maneras. En el caso de Vata, lo va a transformar en un Agni más inestable, más irregular, que algunas cosas las puede digerir y otras no, que va a tener más tendencia a tener gases y estreñimiento, constipación, va a estar seco ese acné. En cambio, cuando está viciado o tomado por pita, va a tener todavía más fuego, pero que no logra digerir, no funciona bien ese acné. Ese acné va a generar quemazón, va a generar hambre constante, va a generar acidez, diarrea, y no va a poder asimilar y absorber de forma correcta los nutrientes. Y en el caso de CAFA, cuando va a haber mucha agua, entonces ese agua va a tender a apagar ese acné. Entonces la digestión va a estar va a ser muy difícil que se puedan digerir tanto las cuestiones alimenticias como también los pensamientos, ¿no? Va a estar todo como más lento el metabolismo. Y CAFA, y también se va a sentir como más pesadez o sensación de metabolismo lento. Bueno, esto es un poquito lo que explicaba recién sobre toxinas. La palabra en sánscrito es ama o toxina. Esto también. Y queríamos también comentarles que qué usa la Ayurveda o qué herramientas ofrece para recuperar el equilibrio. Y dentro de las herramientas que se ofrecen o que se proponen está obviamente la alimentación, ¿no? La alimentación acorde al dosha, la alimentación acorde a las estaciones del año. Se utilizan muchas especies, ¿sí? Especies como medicina también, porque tienen potencia enfriante, potencia calentante. Entonces es re importante tener en cuenta, porque es lo que nos va a generar que un plato pueda equilibrarnos o no. Después se utilizan mucho las rutinas diarias o los regímenes estacionales, ¿sí? Adecuar nuestros hábitos a la estación del año. Utiliza prácticas de yoga, meditación, ejercicio de respiración, abhiangas, que son masajes, terapias corporales, ¿no? Con diferentes aceites medicados para las diferentes problemáticas que haya. Utiliza también puntos marma, que se llaman, que son esos puntos del cuerpo en donde confluyen los canales y donde se pueden generar estos desequilibrios o donde puede impactar este acúmulo de toxinas. Entonces, a veces a través del trabajo con los diferentes puntos se pueden desbloquear y permitir que vuelva a fluir.
y panchakarmas, que ya son tratamientos más profundos que se hacen, que requieren internación, o bueno, depende, se puede hacer también algunos más suaves, menos intensos, pero en India se realizan estando en un lugar internado y eh, con- son más profundos y más complicados. Bueno, y esto como modo de resumen de qué va a ser importante para cada uno de los doyas. Para Bata, la regularidad, el desafío también, así como Sabri decía hoy que cada doya tiene sus dones, también tiene sus desafíos. Y para Bata va a ser la regularidad, y porque además de sus desafíos lo que lo mantiene en equilibrio. Para Pita, la moderación. Y para Kapha, la estimulación. Mm. Y ahora, bueno, como les contaba Martu, queremos hacer como una pequeña introducción al hígado, sobre todo que estamos en época de verano, entonces trabajando un poco desde esta teoría de que es interesante trabajar en cada momento, ¿no? de donde estamos y en el entorno. El hígado suele ser uno de los puntos así en donde se nos desequilibra en el verano y para salir para el otoño es importante tenerlo en cuenta y también cuando arranca el año, ¿no? Medio que nosotros así en febrero, marzo sentimos que ya va arrancando el año para algunas personas, para otras no. Entonces ahí es donde empieza todo pita, ¿no? A ponerse ahí como tengo que hacer esto, lo otro y ta, 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 ta. El hígado muchas veces puede verse afectado. Y el hígado es tan importante porque cumple un montón de funciones en nuestro metabolismo, sobre todo trabaja mucho a nivel metabólico. El hígado, si quieres pasar, Mar, no vamos a entrar así muchísimo en detalle, pero es el gran órgano que nos ayuda a depurar y a desintoxicarnos de muchas sustancias, sean sustancias que fueron buenas en algún momento y que nuestro cuerpo las usó, pero que ya las necesita sacar, o sustancias tóxicas que puede llegar a haber en el ambiente. Y también ayuda mucho a digerir las grasas desde su conexión con la vesícula biliar, eh, nos ayuda a todo el proceso de la digestión. Muchas de estas sustancias que recorren nuestro cuerpo son hormonas, por ejemplo los estrógenos, ¿no? Nosotras como mujeres que producimos muchos estrógenos, pero cuando hay un problema en el hígado que no los puede desactivar estos estrógenos, es que podemos hacer un montón de síntomas como menstruaciones superabundantes o desequilibrios hormonales, de ánimo y distintas cuestiones, ¿no? Porque el hígado no está funcionando correctamente para desintoxicarnos de nuestras propias hormonas. Es realmente infinito el trabajo que hace el hígado a nivel corporal y es súper importante tenerlo ahí a raja, como hablábamos. Y está bastante vinculado con Pita, porque es importante mantenerlo sano, fuerte, limpio, porque va a estar relacionado con nuestro fuego digestivo y con nuestro fuego mental. Nos va a dar como bastante como claridad a nivel digestivo y a nivel mental también tener el hígado más limpio y más vital, digamos, ¿no? Es como tenemos que trabajar en cuidarlo bastante porque después él nos cuida a nosotras mismas cuando podemos eh, necesitar ahí su metabolismo y su digestión. Si quieres seguir, Mar. Bien. Bueno, y algunos trastornos en particulares que podemos trabajar son como, bueno, en hepatitis o personas que tienen ya como una enfermedad instalada, ¿no? En estos estadios de la enfermedad hay personas que ya tienen hepatitis o hígado graso o tienen mucha obesidad o sobrepeso. El hígado también se encarga de controlar eso. O personas que consumen muchos medicamentos, alcohol o distintas sustancias, casi todas las sustancias hoy en día que consumimos de dieta desequilibrada van a desequilibrar el hígado. Y también en personas que tienen por ahí alteraciones inmunológicas, eh, el hígado nos ayuda mucho a tramitar la inmunidad y a mejorar nuestra inmunidad y también nos protege del envejecimiento. Entonces, como hay varios distintos puntos, también estos trastornos metabólicos que les contaba o trastornos hormonales, por los cuales como el punto en común de muchos en donde convergen es en la salud hepática, en que nuestro hígado está desequilibrado. Muchas veces en migrañas también lo vemos que es más que atender el síntoma neurológico, tenemos que ir a atender el hígado. Eso, síndromes premenstruales, alteraciones hormonales, vamos a atender ahí el hígado, si quieres pasar, Mar. Entonces, bueno, en todo esto podemos ahí
trabajar. Y bueno, ¿por qué lo mencionamos sobre todo vinculado a Pita? Cada, cada dosha tiene un órgano de asiento, tiene un órgano en donde está, eh, donde esté dosha como desequilibrio. Las personas Pita siempre van a tener el hígado sobrecargado o tener que trabajar en el hígado. Eso es algo que ya sabemos, que podemos predecir desde la medicina ayurveda. Entonces, bueno, si estamos siempre trabajando con una persona pita que tiene algún tema con alguna infección, algún tema em, digestivo, algún tema hormonal, sabemos que vamos a ir a trabajar al hígado porque probablemente, o algún tema como a nivel de preventivo, siempre tenemos que ir a atender al hígado mínimos desequilibrios. Em, y sí, también a nivel emocional vemos que el hígado está un poco desequilibrado cuando una persona está más enojada, más irascible, más como con poca tolerancia a la frustración. Y desde ese lado también trabajar en el hígado a veces apoya a que todos esos síntomas mentales bajen. Bien. Bueno, y Bueno, ahora Marco va a contarles un poquito del GUST. ahora, claro, ahora llegamos el Ya momento. cerramos. Claro, estamos por cerrar, pero les queremos presentar este acompañamiento grupal que, digamos, como dijo Sabi, ¿no? El hígado tiene muchísimas funciones, es el gran filtro de nuestro cuerpo. Por eso decidimos también hacer estos procesos donde hacemos foco en el hígado en estas fechas. Por ejemplo, hicimos uno en enero después de las fiestas, donde uno puede sobrecargar el hígado, además de el vínculo que tiene Pita con el verano y con el aumento del calor y del fuego y su desequilibrio, también tenemos en cuenta estos momentos del año en el que se sobrecarga un poco, uno tiende a exigir más el hígado, después las fiestas, ahora viene el carnaval, por eso también decidimos hacer una pausa o un Vital Boost post carnaval, ¿no? Como para darle ese tiempo al hígado. No es necesario tener una patología en el hígado, hepática, como para decidir hacer este proceso de reposo, de darle foco al hígado, porque además de darle foco al hígado, le vamos a estar también dando mucho foco a la desinflamación en general y del intestino, que es, como decíamos, el lugar en donde la raíz desde donde se producen todas las patologías y a donde hay que ir a mirar siempre que buscamos restablecer, reequilibrar, acompañar un proceso de enfermedad, siempre vamos ahí al intestino. Y en este proceso nosotras le damos suma importancia a la parte digestiva, lo tomamos como un momento de decir, hagamos una pausa consciente, ¿sí? De 10 días, en donde podamos sentar las bases de qué hábitos de salud queremos sostener este año. Entonces, ahí es donde nosotras ponemos a disposición todas las herramientas que tenemos, tanto desde la Ayurveda como desde la medicina integrativa, enfocando en ciertas cuestiones, sobre todo en la época del año y en la posibilidad de desequilibrio de algún dosha, sumado a prácticas de la medicina integrativa que utilizamos muchísimo, como plantas medicinales, hongos adaptógenos, alimentación, hábitos, herramientas de yoga, para que podamos decir esto, ¿no? Me tomo una pausa, 10 días, afirmo cuestiones de salud y después puedo seguir. Además, ya también pensábamos en esto de que el año empezó, ya estamos en marzo y pareciera como que todo va rápido, ¿no? Como que uno se mete en la vorágine y bueno, va con todo. Entonces, pará, recién estamos en marzo, podamos hacer esto para después continuar el año, como un respiro. Lo vivimos de esa manera también. Y el programa que proponemos, el acompañamiento, es un acompañamiento médico porque estamos las dos presentes durante todo el proceso de 10 días. Tuvimos ya varias experiencias con pacientes que les fue muy bien, se sintieron muy bien y que nos gustó mucho, por eso decidimos continuar con esto. Y también complementa muchísimo a nuestras consultas médicas, nuestros procesos con los pacientes. Vamos a incluir un plan de alimentación antiinflamatorio basado en medicina ayurveda y medicina integrativa, con todo el material que necesitan, herramientas ayurvédicas para pacificar los doshas y buscar un equilibrio mental y emocional. Vamos a usar plantas medicinales, adaptógenos, tinturas madre, recomendadas, específicas para lo que querramos abordar. Para depurar, vamos a entregar todo un material en PDF con la información y vamos a crear un grupo de WhatsApp para el acompañamiento durante esos 10 días
y para que puedan, digamos, podamos compartir recetas, experiencias, información. Está bueno porque en el último que hicimos, por ejemplo, un par de las chicas compartían recursos también, entonces funciona como recursero, de saber a dónde uy, yo me encantaría cuidarme, pero no sé cómo hacer, y uno cocina un pan de forma súper simple, sin gluten, y lo manda y pone su receta y nos compartimos, y si hay dudas también, me siento así, me siento así, nos sostenemos. En red funciona mucho mejor, se potencia un montón el proceso. Y bueno, el seguimiento por parte nuestra durante esos 10 días exclusivo. ¿Cómo saber si el Vital Boost es para vos? Si, bueno, si querés hacer un profundizar en tu salud, hacer una pausa consciente para sentar las bases, si sentís que tu digestión está un poco pesada, irregular, si tenés poca energía, te cuesta empezar el día, querés limpiar tu cuerpo después de los excesos, o si tomás si tenés algún tratamiento farmacológico, también le estás exigiendo al hígado constantemente, está bueno ahí, viste, complementar con estas cosas para mejorar tu alimentación, para aprender y profundizar más en el Ayurveda, para incorporar las herramientas de la Ayurveda en tu vida cotidiana de forma simple, acompañado, sostenido. Y si preferís un enfoque natural, integrativo, basado en alimentación, plantas medicinales, adecuando los ritmos a los ritmos de la naturaleza también. Entonces, las esperamos y los esperamos a todos con los brazos abiertos. La idea es difundir, como que nos gusta que lo que hacemos llegue a más personas y que se pueda sacar provecho de este proceso, ¿no? Que estamos brindando con tanto compromiso acá con Sabri y con tanto amor. Así que, bueno, creo que esto es todo lo que tengo para decir. Ah, y la fecha del Vital Boost es del 10 al 20 de marzo. Y todos o todas los que se quieran inscribir les vamos a mandar un mail con el ebook y el link al Vital Boost para quienes quieran. Y cualquier cosa también nos pueden contactar y preguntar y les pasamos por privado. Ahora voy a sacar la presentación y voy a dejar de grabar.